Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Pero en esta ocasión no es un episodio más, es el número 100. He intentado que represente lo que ha sido este podcast desde el principio. Un espacio para entender mejor cómo vivimos, cómo decidimos y cómo sostenemos procesos en contextos reales. Quise hacerlo especial y lo fue, pero no exactamente como esperaba. En este episodio me acompañan dos personas que han tenido un impacto directo en mi forma de pensar en los últimos años, coincidiendo con la creación de este podcast. Son Víctor Salinas y Miguel Franco. La idea no era hablar de un tema concreto, era algo más ambicioso, explorar cómo integrar salud, rendimiento, trabajo y vida desde una mirada sistémica. Y cómo hacer que todo eso no compita, sino que se sostenga. La conversación que vais a escuchar creo que lo consigue. Lo que no salió tan bien fue la parte técnica. Intenté grabar este episodio también en vídeo. De hecho, lo hicimos. 3 cámaras, 2 portátiles, varios micrófonos y varios errores que pusieron en riesgo la grabación. De hecho, un ordenador falló al minuto 40 aproximadamente y a partir de ahí se perdió toda la grabación en vídeo, los 2 micrófonos que teníamos Miguel y yo, por lo que he podido rescatar con un nivel digno de grabación la entrevista gracias a uno de los micros que puse de emergencia, en este caso a Víctor, que por suerte estaba en el medio y más o menos creo que hemos podido salvar la calidad de la entrevista. Por lo tanto, no es el mejor audio del podcast, pero probablemente sí es uno de los más honestos y sin duda para mí el más especial. Porque en el fondo todo va de eso, de expectativas que no se cumplen, de sistemas que se tensan y de aprender a ajustar sobre la marcha. Y en cierto modo, eso es también EduHacking. Y ahora sí, vamos con Víctor Salinas y Miguel Franco. Queridos Víctor y Miguel, estáis aquí sin saber muy bien de lo que vamos a hablar, a la aventura, a la incertidumbre, como os gusta mucho hablar de ella. Bien, para empezar, os quiero agradecer que estéis aquí en el episodio 100 del podcast, que hayáis venido de manera presencial, que os estéis dejando grabar por 3 cámaras, que los 3 sabemos que esto no va a salir bien, que no se va a grabar bien, que va a fallar algo, pero ya que nos quiten lo bailado. Yo para empezar, hoy hemos roto la estructura de cómo suelo empezar el podcast, con las preguntas de respuesta rápida, que me ayudan a que la audiencia entienda cada invitado o cada invitada cómo es. Pero sí que me gustaría que pudiéramos introducirnos de alguna manera. Miguel, te voy a pedir que presentes a Víctor, cómo lo definirías, y una cosa que admires de él. Bueno, pues Víctor Salinas hay una palabra que la define bien, que es un amigo. Y si le queremos añadir algún adjetivo, pues es un amigo entrañable, un amigo importante y una persona que me ha acompañado durante la última década de mi vida. Podría destacar algún ámbito, pero yo creo que es de una manera transversal muy bonita, con mucho cariño. Y básicamente es eso, es un compañero de vida, de aprendizaje. Tenemos la suerte de estar unidos también familiarmente, porque nuestras familias pasan tiempo juntas, lo cual es una fortuna inmensa, y yo creo que está detrás de que la relación se haya mantenido con tanta intensidad. Y la segunda parte era además de ¿Qué admiras? Que admiro una cosa, si yo creo que así, es que lo tengo claro, es cómo se ha convertido, a pesar de su carácter, que no puede cambiar, en una persona capaz de dudar y de cambiar de opinión y de volver a contar lo mismo de otra manera. Víctor, ¿cómo nos presentas al amigo Miguel? Ya me lo ha puesto muy difícil, casi me he hecho a llorar. La verdad es que él ha dicho un amigo y
yo iba a decir un compañero de viaje, porque si consideramos la vida como un viaje, pero yo creo que lo conozco de hace muchos años, más de esos 10 años, pero estos son los 10 años que definen la relación que tenemos. Y para mí he podido transitar de ser mentor, yo lo considero mi mentor en muchos aspectos de mi vida, y después transitar a amigo, porque un mentor es alguien que te ayuda y que admira, y después ya un amigo ya pasa a ver también las debilidades de la otra persona y que cada uno pues lleva lo suyo. Y yo admiro que de él la capacidad que tiene de inspirar a muchas personas que se acercan a él en ámbitos muy diversos. Y yo siempre digo que es un hombre del Renacimiento, entonces a mí eso me gusta mucho y a mí me ha ayudado mucho. Pues yo también tengo que confesar que los dos me habéis ayudado mucho, lo sabéis de sobra. Creo que tenéis muchos puntos en común, aunque trabajáis en sitios distintos, tenéis ideas también distintas, pero muy complementarias. Así que nada, espero que a la audiencia les sea útil de todo aquello de lo que vayamos a hablar, que vamos a hablar de salud, ejercicio o de la vida en general, a saber por dónde acabamos. Miguel, hay un término que se utiliza mucho, pero que creo que tiene muchas formas de definirse: salud sistémica. ¿Para ti qué es la salud sistémica? Bueno, pues para mí la salud sistémica es a nivel conceptual como una evolución de todo lo que se ha intentado definir antes como salud. Las definiciones al final son... Toda definición deja fuera partes de la realidad, pero toda definición es útil porque hace que cuando tú y yo hablamos de una caja azul estemos refiriéndonos a lo mismo, si no las conversaciones y el progreso del conocimiento sería imposible, ¿no? Para mí lo que más me ha llamado la atención desde que estamos un poco en este ámbito es el salto de referirnos a la salud como un estado a referirnos a la salud como una capacidad más, ¿no? La salud sistémica yo creo que podría dejarse definir, o si fuera una entidad que pudiera respondernos a cuando la estamos definiendo, yo creo que no se sentiría muy incómoda si dijéramos que la salud sistémica sería una capacidad que tiene un organismo vivo, en este caso nosotros, pues para responder adecuadamente a las demandas del entorno, sin perder su coherencia biológica, sin perder la capacidad de restituir todos aquellos sistemas y engranajes biológicos que se ven dañados, entre comillas, el daño, ¿no? Porque es el estímulo. Y mantener esa capacidad durante todo el tiempo posible. El final para todos es lo mismo, es el mismo, pero esa forma de ver la salud, no como un estado, sino como una capacidad, se ramifica hacia las capacidades que un buen estado de salud sistémica nos proporciona, ¿no? Yo creo que iría por ahí un poco el asunto. ¿Y en qué momento, me recordáis algún momento exacto, más o menos? Sé que esto siempre es una evolución, pero ¿en qué momento habéis empezado a pensar el cuerpo de manera sistémica? Tú en tu caso, Miguel, eres profesor. A mí me cuesta definirte como profesor porque eres mucho más, y en tu caso, Víctor, me pasa igual, no eres solo fisioterapeuta. Pero tú, que estás más conectado con la parte clínica, quizá a lo mejor sí tienes más identificado un momento en el que tú digas: tengo que cambiar el chip, esto no funciona así y el cuerpo funciona de una manera sistémica. ¿Recuerdas? ¿Hay un momento que tú dijeras: hay que cambiar? Yo creo que dentro de que es muy difícil recordar los momentos exactos y todos tratamos de hacer una reconstrucción de lo que ha sucedido para darle una narrativa coherente, pero yo primero tengo que ser justo, soy hijo de mi padre y mi padre es médico internista, que no deja de ser el mayor especialista que existe en salud sistémica sin la aplicación de estímulos biológicos, con una visión farmacocentrista. Eso, yo quiero creer que eso ha sido la base de mi inquietud y que eso ha sido un pozo que siempre ha dejado en mí y que yo en mi casa he crecido entendiendo pues, que
pues escuchando explicaciones complejas a problemas de salud. Mi camino derivó en la fisioterapia y me tengo que remontar ahí porque, claro, somos de los que no teníamos internet, no teníamos móviles, y la fisioterapia, cuando yo empecé, con palico y cañica, como se dice en Murcia, y no había libros, no había nada, entonces la fisioterapia no estaba desarrollada. Yo ahí ya noté la necesidad de buscar una visión más sistémica, y lo que teníamos más cercano era la osteopatía, y yo me embarqué en eso. Yo también soy osteópata. Y después ya entré en el ámbito profesional y me fui un poco separando de todo eso, y al final volví a la salud sistémica, o lo que no se definía como salud sistémica en esa época, por un problema de salud propio. Es decir, yo creo que claramente, dentro de que yo tenía todas esas inquietudes, yo debuto con problemas intestinales muy potentes, con diarreas, con sangrado, me empiezo a encontrar muy mal de salud, y acabo desarrollando, o se me acaba diagnosticando un Crohn, y yo eso sí que tengo claro, que yo ahí siento que cojo la bandera de la salud como parte de mi vida, y ahí empiezan a engancharse todas estas cuestiones. Yo me hago una formación en psiconeuroinmunología, y después, a partir de ahí, que ya coincide con la época que tenemos mucha profundidad en épocas del año de 3-4 meses, sobre todo la época de verano con Miguel, en que todo esto son conversaciones constantes de salud, y después ya han venido pues influencias, pues gente, Jesús Álvarez Fern, mucha gente que nos ha ido aumentando ese potencial que ya veníamos. Pero para mí es la base de lo que he dicho de mi casa, y después el determinante, yo creo que es mi enfermedad. ¿Se puede estar sano siendo deportista, teniendo buen rendimiento? Es decir, en el caso, por ejemplo, tuyo de Víctor, seguro que en aquel momento físicamente, como deportista, seguramente no ibas mal, pero tú a lo mejor sabías que no estabas sano. Es decir, esta situación de aparentemente un deportista amateur, sobre todo, que pueda tener un buen rendimiento deportivo, puede ser que no esté sano. Sí, bueno, es evidente, no solo en deportistas. Ahora no sé si Miguel podrá poner algún ejemplo suyo, incluso personal, de decir, tú puedes estar obteniendo buenos resultados en determinadas métricas o en determinadas actividades, y no estar, no estar sano estructuralmente mismo. Pero además yo creo que es porque solemos esconder las propuestas que nos hace nuestro organismo para decirnos que no estamos sanos. O sea, a pesar de que yo saque mis marcas, yo no descanso bien. A pesar de que saque mis marcas, yo me tengo que tomar 4 cafés, hablo de mí. A pesar de que no saque mis marcas, siempre estoy encabronado con la vida y discutiendo. A pesar de que saque mis marcas, tengo que comer cada 2 horas. A pesar de que saque mis marcas, en todas las carreras hago diarrea. A pesar de que saque mis marcas, tengo problemas digestivos. Entonces, claro, sí se puede. Pero el peaje es muy grande, porque a veces no hay retorno, y sobre todo que no escuchamos las propuestas que nos hace nuestro organismo para parar mucho antes, o por lo menos intentar abordarlo. Así lo veo yo. ¿En tu caso, Miguel? Yo creo que lo ha definido muy bien, con todos los ejemplos que ha ido poniendo, porque es una cuestión de foco y de horizonte temporal. Entonces, a corto plazo, y poniendo foco solo en las marcas, pues se puede mantener. Es decir, un buen rendimiento puede estar o puede ser compatible con inercias biológicas muy preocupantes, que dan clínica bastante más tarde de que se haya empezado a generar. Entonces, ese es un poco el cambio de paradigma. Es decir, el rendimiento, la marca, el output, porque el rendimiento es una señal de salida del sistema, pero todo lo demás que estaba comentando Víctor también son señales de salida del sistema. Es decir, que el rendimiento es solo la marca, el rendimiento se ha mantenido, pero si el rendimiento es la visión de conjunto, de cómo descansas, de cómo tienes el nivel de energía diaria, de qué patrones de alimentación tienes, de si tienes que funcionar solo con estimulantes, entonces ya el concepto de rendimiento también tiene que ser reformulado, ¿no? Esa es un poco la idea. Supongo que depende de las métricas, de dónde pones el foco y sobre todo la pregunta es ¿cuánto tiempo creo yo que puedo mantener esta situación? Como pasa en finanzas personales, entonces ¿cuánto tiempo puedo yo con mi nivel de ingreso mantener este nivel de gastos, ¿no? Es un poco parecido. ¿Y qué señales se pueden tener para uno darse cuenta
de que la cosa no empieza a ir bien sin ser desastrosa. Me pongo yo ahora como ejemplo, ¿no? Yo en 2021 o 2020 hablé contigo, Víctor, y te comenté, oye, tengo la TSH, el tiroides, que ha salido un poquito por encima, me noto que me irrito más con los niños, aquí estoy percibiendo que algo no va bien. No era desastroso, pero yo empezaba a ver una inercia mala. En tu caso, Víctor, ya lo has comentado tus señales, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de señales se pueden ver? Y yo es que creo que son las señales, o sea, esas son esas señales que si tuviéramos un wearable que nos diera todo eso, le haríamos mucho caso. Entonces, ahora le hacemos mucho caso a muchas métricas que podemos discutir aquí, a la frecuencia cardíaca, a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero ese levantarte por la mañana y decir, hacerte preguntas de ¿cómo he dormido? ¿He dormido bien? ¿Qué energía tengo? ¿Qué ilusión tengo por los proyectos? ¿Necesito tomarme un café para empezar a funcionar? ¿Necesito otro café a las 10 de la mañana? ¿Necesito otro café a las 12? Esas son métricas claramente de que energéticamente tú no estás funcionando. O sea, puedes funcionar si hay un estímulo, pero este fin de semana yo hablaba con una compañera que me decía eso, me tengo que tomar 3 cafés antes de las 11 de la mañana. No es una cuestión de entrenamiento, es que tu vida no es sostenible ahora mismo por tu organismo, o sea, está poniendo parche. Eso es en ese ámbito energético, pero en el ámbito digestivo, o sea, 75-80% de las personas hay síntomas digestivos, y los síntomas digestivos es otra parte. A nivel de sensaciones corporales, a nivel de temperatura, ¿no? Que hemos hablado de frío, de calor. Deportistas que hemos hablado también que entrenan, pero son capaces de sacar las series, pero van arruinados por la vida. Suben las escaleras, yo subía las escaleras y me fatigaba. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser si he hecho series de 1000 a 330? Es porque tienes unos sistemas muy potenciados que pueden hacer eso, pero la base es muy mala. Y después yo me he dado cuenta ahora de decir, es que yo ahora camino, subo, bajo y estoy mucho mejor. Entonces yo creo que hay muchas métricas en los diversos sistemas corporales que nos están avisando. La irascibilidad también es una de ellas, dentro de que, como decía Miguel, cada uno tenemos nuestro carácter y no podemos modificarlo. Pero hay cosas que lo exacerban y yo ahí lo veo muy claro. Que el gran debate es que hay que educar en eso. Hay que educar a los pacientes y a los deportistas, a las personas, hay que educarlas en eso. En tu caso, Miguel, ¿has tenido también alguna situación física o incluso más a nivel cognitivo, a nivel mental, que tú dijeras, tengo que empezar a darle una vuelta a esto, aunque tenga buen rendimiento, porque los dos, en pruebas deportivas, tenéis unos excelentes resultados siempre, ¿no? Entonces, pero habéis tenido ese momento, aun teniendo buenos resultados en pruebas deportivas, en el que tú dijeras, oye, me estoy empezando a notar esto. Bueno, yo he tenido algún problema de salud concreto, pero no ha ido asociado, ha sido como una cosa más aislada, no ha ido asociado a pistas que el día a día y los años me iban dando en relación a las métricas que comentaba, al descanso o al nivel de energía diaria o a la irritabilidad o a la necesidad de tomar estimulantes para seguir día a día, ¿no? Lo que yo destacaría en este aspecto es la capacidad compensatoria que tiene el organismo, es brutal, porque como bien dice alguien de quien hemos estado hablando hace un poco, Manu Sola, la función es más importante, mantener la función es mucho más importante que la funcionalidad, es decir, el organismo para mantener la función va a encontrar diferentes maneras de organizarse. Si no son óptimas o si no son aquellas más lógicas o más naturales para sacarlo, al final vas a acabar haciendo lo que quieres hacer, porque hablábamos de rendimiento y de deportistas amateur, por muy amateur que seamos, dudo que haya deportistas profesionales al nivel de motivación que muchas veces estamos los amateurs, es decir, ahí la capacidad volitiva y de motivación es tan grande que sacamos el entrenamiento adelante, ¿no? Pero el peaje del que hablaba Víctor, que es una palabra... hay dos palabras que me gustan mucho que también he adoptado de él, que es abordaje y peaje, ¿no? Riman además. Yo creo que por muy escasa capacidad de introspección que tengamos, si nos preguntan cómo estamos y lo que nos sale es ahí vamos tirando, por muy bien que nos vaya cuando nos pongamos un dorsal, ya hay pistas de que
por lo menos hay que mirar, ¿no? Entonces, pues ahí está lo que es la recogida de datos muy sencilla, con un cuestionario de wellness sobre 4, 5, 6 aspectos, que cuando tú acumulas unas semanas o meses de información, pues ahí el cuerpo te está hablando. Con independencia de que la analítica sanguínea se mantenga en rango, con independencia de que el rendimiento se mantenga en rango. Claro, has dicho la motivación. Uno puede estar motivado porque sus métricas siguen bien, tiene resultados según esas métricas y entonces tu motivación sigue bien. No sé si fuiste tú, Víctor, en el grupo de WhatsApp, dijiste una frase que me gustó mucho sobre la motivación, pero ahora mismo no recuerdo. ¿Tú la recuerdas? No sé, yo... Es que no me acuerdo porque era muy, muy buena. Bueno, si no, No durante la recuerdo. entrevista a ver si la consigo recordar. En tu caso, que trabajas con deportistas de élite, que sé que no eres mucho de decirlo, pero yo cuando hablo de ti sí que lo digo, ¿notas deportistas de élite que ya no están sanos o no da el tiempo suficiente por una cuestión de edad a identificar que no están sanos? Es decir, porque claro, uno se puede preocupar por una forma de entrenar y de vivir cuando llegan problemas o la edad ya te dice, oye, esto no podemos taparlo más tiempo. Pero en deportistas de élite, ¿lo ves de alguna manera? Es una muy buena pregunta. El deporte de élite, el filtro ya está hecho. O sea, los que se tenían que morir o los que tenían que matar, ya los han matado. Entonces, claro, han llegado los que superan lo que sea, ¿vale? Entonces, y después está la juventud. Eso es evidente. Pero dentro de eso, lo que yo he podido ir aprendiendo en estos últimos años es que yo trabajo mucho en fútbol, lo sabéis, pero si hay una plantilla de 25, hay 5 que no les va a pasar nada, hagas lo que hagas, bien o mal. Hay 5 o 6 que están muy fastidiados ya, y después hay 10 o 12 que tienes que ver qué dinámicas tienen. Entonces, quitando esos 5 que tienen que tener un potencial biológico, una capacidad genética increíble o incluso que hagan bien las cosas, los que tienen muchos problemas es evidente que como yo siempre digo, se vienen lesionando, pero los otros tú ya detectas inercias, que vas viendo. Lo que pasa es que es difícil, por el cortoplacismo que tenemos, que tú le digas a un profesional, ya, pero no vas bien y dentro de 2 años, y 2 años son plazos muy largos para ellos, por la juventud, por el entorno que les rodea, pero tú ya empiezas a ver cuestiones y no solamente funcionales, sino como dice Miguel, en cosas estructurales, en analíticas de sangre, en pruebas físicas que cada vez tenemos más para medianamente tener no un control, sino una sensación de la dinámica que lleva esa persona. Entonces, yo creo que respondiendo claramente a tu pregunta, sí encontramos en deporte de élite gente que tiene problemas de, digamos, salud o de problemas de base, aunque estén rindiendo, pero que hay muchos más que tienen muchos problemas, lo que pasa es que no acaban de asociarlos. Ellos ven, a mí me gusta mucho, yo a los pacientes, a los deportistas, me gusta mucho lo que es, en la historia clínica es el cronograma. Y eso es maravilloso, porque eso es lo que te permite, porque tú al final acabas viendo un punto, una lesión, un problema, pero cuando tú lo pones dices, ostras, es que el año pasado me lesioné 3 veces de esto, este año 2, y en los últimos 3 años tal, es que no acabo de completar 3 años. Y el paciente te responde, y entonces te dice, ostras, esto tiene que ver, ¿no? No puede ser que siempre falles en esto por un problema biomecánico, son cuestiones más generales. A mí eso me permite mucho que compre un concepto más global. Me interesa ese grupo de personas que, lo que has dicho antes, del filtro, de los que no llegan, ¿no? Y qué pasa con esas personas que en su juventud hicieron incluso una apuesta fuerte. Y ahí, Miguel, tú que estás, yo te considero un educador también, ¿no? Pero en tu caso, Miguel, por tu propia profesión todavía incluso un puntito más, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de cosas que se están haciendo en las escuelas deportivas o a nivel de redes sociales también? ¿Qué se está proyectando a los jóvenes? Y aquí que los 3 tenemos criaturas en distintas edades. También lo comentamos con frecuencia eso, y yo creo que hay varias cosas, pero yo creo que todas nacen de la misma, que es intentar trasladar
el modelo profesional al modelo de formación. Se escuchan voces discordantes a nivel individual, pero el cómo el sistema está montado y cómo las cosas funcionan pone muy difícil que proyectos alternativos quieran sacar adelante proyectos formativos y educativos que encajen bien con ese sistema ultra competitivo y que imita casi al pie de la letra lo que se está haciendo en otros niveles, ¿no? Nosotros tenemos cerca ejemplos en deportes como tenis o deportes como ciclismo o deportes como triatlón que se están intentando, por esa capacidad que tenemos ahora de cálculo, de prospección, de detección de talento, o llámalo como quieras, que están filtrando, yo creo que demasiado pronto, al que puede, siempre se le ha llamado llegar o no llegar, pero que está dejando una ristra, ¿no? O está dejando a mucha gente por el camino. Y además retirándolos prematuramente de lo que es la práctica deportiva meramente lúdica. Es decir, si un chico que monta en bici hoy en día, con 14 años, no tiene un rendimiento determinado, es muy difícil que siga montando en bicicleta. El sistema lo expulsa directamente con 14 años. Estamos hablando que el sistema educativo no te expulsa. De hecho, hace lo posible por mantenerte hasta los 16 en contra de tu voluntad, ¿no? Pues aquí, en contra de tu voluntad que quieres seguir, pone unos filtros que son muy, muy potentes, ¿no? Eso a nivel de la métrica rendimiento. Pero es que si nos vamos a otro tipo de métrica, como es métrica nutrición, es decir, estamos viendo cómo se están reproduciendo patrones de alimentación durante entrenamiento, durante la competición, propios de deportistas profesionales que nunca sabremos lo que hacen, pero nos dicen que hacen esta o aquella cosa, ¿no? A nivel, por ejemplo, de ingesta de geles, de productos deportivos, de geles energéticos, de productos que son perfectamente prescindibles. Voy a decir a nivel profesional, pero a nivel formativo perfectamente prescindible. Y yo creo que la cosa iría un poco en ese sentido. Es decir, aplicar modelos o trasladar modelos de una manera para reproducirlos tal y como están en etapas superiores de entendimiento a etapas anteriores, y sobre todo lo que da tristeza es apartar de la práctica deportiva por las propias características del sistema a mucha gente ahí. No sé hasta qué punto será cierto o no, pero el modelo noruego, el modelo de promoción deportiva noruego, paradójicamente, aplicando programas de promoción deportiva diferentes, están eliminando, por ejemplo, las ceremonias de premios, la entrega de premios a menores de 16 o 18 años. No están haciendo campeonatos nacionales de categorías inferiores. Aplican el modelo de todo el mundo gana, es decir, todos los niños hasta los 16 años que participan en una competición se llevan el mismo premio, que es su medalla y su foto de grupo al final. Y luego estamos viendo que no por eso están dejando talento por el camino, sino que están haciendo que más masa de deportistas jóvenes se mantengan más tiempo, dándole la oportunidad a deportistas que maduran más tarde a que lleguen a su maduración dentro de la práctica deportiva, no que les pille la maduración ya habiendo abandonado. Son planteamientos. Se pasa igual en el ámbito deportivo, en el ámbito de la educación, con el modelo de deporte escolar. No es un modelo, se le llama programa de promoción deportiva, pero es un modelo competitivo como tal, donde se viven situaciones tales como que si en el otro equipo hay un chico o una chica de voleibol que sabe sacar, meta 21 puntos seguidos sin que el equipo contrario sea capaz de responder, de volver a pasar el balón por encima del área. Si lo que pretendemos es promocionar y mantener a los jóvenes más tiempo en la práctica deportiva, pues hay cosas que hay que replantearse. Yo digo que se están haciendo mal, pero que hay que replantearse. A mí me gustaría ahí añadir, yo coincido, porque esto es un tema que lo hemos hablado mucho, porque a mí me toca mucho en la clínica y después porque pues, nuestros hijos hacen deporte y nos preocupa. Ahí dice Miguel que él habla de deportes de resistencia, pero también se da en los deportes colectivos o en deportes individuales como el tenis, que muchos no permitimos que maduren haciendo deporte para ver cuál es su potencial, y después me viene el tenis porque a los dos nos apasiona y nos une historia con eso. El tenis o llegas o lo odias. Entonces, eso es triste.
O sea, que algo que a lo que tú has dedicado mucho tiempo no puedas volver a jugar al tenis pues porque acabes odiándolo, dice poco de ese modelo educativo en eso. Y a mí me gusta añadir que esa especialización temprana no es en actividad física, es en un deporte en concreto. Y entonces, yo estoy recibiendo niños y niñas con lesiones de cruzado anterior con 13 y 14 años. Y eso tiene que visibilizarse. Entonces, eso no ha pasado antes. Yo ya soy lo suficientemente mayor para poder contar que yo eso hace 20 años no lo veía. Y no es solo porque antes los niños no jugasen, sino porque los niños entrenan como entrenan los profesionales, pero después de entrenar 3 y 4 días a la semana, se van un fin de semana y juegan 6 o 8 partidos, y los niños tienen que ir a escuelas de tecnificación y tienen que venir a entrenar, y después los niños, esos que son, en este caso de fútbol, no son capaces de manejar su peso corporal para hacer una sentadilla o para hacer determinadas cuestiones, porque están hiperespecializados. De hecho, por ejemplo, volviendo al fútbol, que lo conozco mucho, en los futbolistas hay una deformidad que se produce en las caderas que ya está muy correlacionada con el número de impactos que tú le das al balón en edades tempranas. Entonces, no tiene sentido que tú entrenes ni con el mismo tipo de balón, ni controles cuál es la carga de golpeo, ni que entrenes 5 días a la semana pudiendo entrenar 3 y los otros 2 hacer actividades alternativas que te den más riqueza motora. Entonces, es un tema que es muy importante porque genera frustración, genera sensación de fracaso y después que está generando unas lesiones a unas edades que después darle la vuelta a eso es realmente difícil, ¿eh? Sería entonces una cuestión de variabilidad, no de exceso de ejercicio, porque aquí hay gente que puede caer en la idea de correr el lesivo o el exceso de deporte te provoca problemas, entonces es una cuestión de falta de descanso que hago después del entrenamiento aunque tenga 15 años y de falta de variabilidad, en este caso de distintos tipos de movimiento, o es una cuestión de exceso en estos casos, ¿no? Bueno, para mí, metiéndome en yo creo que es muy difícil tener un exceso de movimiento. Es lo que nosotros consideramos movimiento. Yo cada vez he transitado por muchas opiniones al respecto, pero yo creo que si tú tienes mucha riqueza en los patrones que tú haces y mucha variabilidad, nuestro sistema está diseñado para eso. Pero lo que no está diseñado en nuestro sistema es para hacer un patrón rígido en edades tempranas y después el resto del tiempo ser absolutamente sedentario, que eso también está pasando. Y eso también lo podemos extrapolar a los deportistas de élite, lo hemos hablado en otras ocasiones. O sea, y la gente, yo lo digo a los pacientes, porque tú salgas a correr 3 días a la semana 1 hora, no te hace deportista. Y eso es muy potente. Y eso la gente no es fácil entender eso. De hecho, me atrevo a transitar que si caminase 2 horas, sumando todo lo que haga en el día para ir a trabajar, para llevar a los niños, otras cuestiones, y quitásemos la hora de correr, estaría más saludable. Lo tengo clarísimo. Entonces, yo creo que eso hay que... va por ahí. La idea de sedentarios deportivos. En la base está el movimiento. Iñaki de la Parra, que lo entrevistaste hace poco, él habla de movimiento. Yo tengo una frase tuya, Miguel, que yo creo que encaja muy bien con esto. Vivir es entrenar. Claro. Es que podría ser, si esto se graba, que dudo mucho de que no falle, podría ser perfectamente el título de la entrevista. ¿Qué es esta idea de vivir es entrenar? Bueno, pues básicamente es una idea que emerge un poco también de todo este concepto de salud sistémica, de enfoque. A mí la palabra holístico no me gusta mucho porque a veces viene de ámbito así más místico o algo así, pero no sé, un abordaje global, ¿no? de la cosa. El tema está en que como organismos vivos, pero no nosotros, sino las macetas o animales mamíferos como nosotros, cualquier tipo de organismo vivo, pero es que ya la frontera también entre lo vivo y lo no vivo empieza a no estar tan clara como solía estar, pues lo digo porque una piedra también reacciona ante un cambio de temperatura, ¿no? O ante la humedad del ambiente. Entrenar es vivir o vivir es entrenar porque sí o sí, mientras estamos con vida, tenemos que responder ante los cambios del entorno, bien sea una serie de 1000
bien sea un alumno que se porta muy mal en clase, bien sea el primer desplante de tu hijo que te manda a tomar viento y nunca lo había hecho antes, bien sea un problema de convivencia familiar, bien sea un problema económico, bien sea el sol en verano, el frío en invierno. Ante todo eso nosotros tenemos que responder. Y nuestro organismo, sin que nosotros nos demos cuenta, asigna recursos a esos estímulos, ¿no? Entonces, dentro de la reformulación de términos, el entrenamiento tradicional es un estímulo más ante el que tenemos que responder. Pero a la hora de dosificar y de plantear ese estímulo, tendremos que saber qué carga están suponiendo el resto de estímulos ante los que no podemos decir que no. Porque yo puedo decidir hoy si sobre el papel hay que tengo series, hacerlas o no hacerlas. Pero posiblemente, salvo que quiera perder el trabajo, no pueda decir que no a aquellos estímulos que vienen de trabajo que me generan estrés, que me generan peor descanso, que me generan problemas de cualquier tipo. O sea, no voy a describirlo porque los problemas que solemos tener las personas pues se parecen. Y si no se parecen en un momento concreto, se van a parecer al final de la vida. Es decir, todos vamos a pasar por momentos parecidos, ¿no? Entonces, vivir es entrenar o entrenar es vivir porque tenemos que responder de forma más consciente o menos consciente. Al final sería también la idea de que más vale que a lo mejor no vayas a la pista una hora, pero el resto del día te estés moviendo, te estés variando, ¿no? Porque al final, ¿qué puede tener más beneficio? Entrenar una hora en la pista, sé que esto es una simplificación, hay mucho depende aquí, un historial previo. Lo es, pero es sutil. Esta idea, ¿no? De una hora en la pista todo el día sentado, o no voy a la pista, no entreno, por así decirlo. A mí cada vez la palabra entrenar me gusta menos. Estoy intentando incorporar, voy a moverme. O moverte todo el día, cambiar la postura muchas veces. Bueno, yo creo que el orden de la imagínate que alguien te pide consejo, el orden en el que tú le plantees, eso es importante. Es decir, antes muévete más y luego muévete de una manera más específica, porque correr en una pista a determinada intensidad no deja de ser una propuesta muy específica para obtener un rendimiento concreto en una prueba también específica. Pero mantener la función, la capacidad de movimiento diario durante... A mí hay un esquema que me gusta, que es que salvo que pongamos fin a nuestra vida por un accidente, o que un accidente ponga fin a nuestra vida, la puerta de entrada al fallecimiento es la enfermedad. Y la enfermedad siempre o casi siempre lleva asociada a una pérdida de función. Es decir, que pues, poco a poco vas perdiendo capacidad para hacer cosas, para tirarte al suelo y levantarte, para darte una voltereta, para colgarte de la rama de un árbol, para subir escaleras de 3 en 3, para bajar escaleras de 2 en 2, para pasar por debajo de una valla. No sé, patrones motores de los que hemos hecho siempre, que nos hemos desenvuelto en un medio que nos obligaba a... No que nos obligaba, es que nos hemos convertido en las personas que somos porque nos hemos desarrollado y evolucionado en ese tipo de ambientes, ¿no? Entonces, el primer estímulo o la primera propuesta es muévete como ha de moverse un ser humano, como un ser humano se mueve. Y luego ya entrena, pero muévete, lo podemos llamar también entrenamiento, pero muévete, entrena. Entrenar es, no sé, hacer ese tipo de movimientos, ¿no? Para mí, con lo que ha terminado Miguel ahora, que tú decías, no me gusta decir entrenar, pero es que todo lo que hacemos es entrenar. Y ese es el concepto que hay que cambiar, incluso para los que alguna vez hemos soñado o pensamos que lo estábamos haciendo muy bien o entrenando mucho, haciéndolo muy bien. Yo, por ejemplo, viajo todas las semanas y yo en los aeropuertos son maravillosos para todas estas cuestiones. Nadie coge las escaleras. Nadie coge las escaleras. Entonces, cuando digo nadie, es nadie. Entonces, yo también me he metido en esa vorágine, pero cuando tú lo ves, son todo oportunidades de entrenamiento. O sea, es que tú llegas a decir, hostia, he hecho 3 sesiones, porque al final son trayectos tan largos que estamos hablando de caminar 3 o 4 kilómetros, te metes 5 o 6 mil pasos, con la mochila, vas tal, con la maleta, yo subo y la gente me mira mal, porque dirá, a este chico le pasa algo. Además está muy delgado, tiene que tener algún problema. Una anécdota. Yo he estado con mi hija este pasado fin de semana en Madrid y mi hija se avergonzaba de mí porque yo era el único que subía las escaleras y no cogía las escaleras mecánicas. Papá, por favor, no. Esta vez no lo hagas. No. Y por supuesto, de 2 en 2 no, ni corriendo tampoco. De una en una, por favor. Si lo haces de una en una. Y no me mires. Yo voy de paseos en los aviones,
dentro del año me doy paseo. Nosotros estamos aquí los tres que a mí me... Si toco claro, el techo y toco el techo, mis Yo- hijos ya por ahora son más pequeños, no me dicen nada. Me lo acabarán diciendo. Sentadilla isométrica estaba haciendo yo ayer. Cuando me miró la zapatilla y dije, ¿estás bien? Y digo, estoy muy bien, pero me quedan 30 Muy segundos. mal, pero muy mal. Muy bien, pero muy mal. Pero yo lo veo además, no solo eso me he dado cuenta, es decir, tú coges un coche, te metes 45 minutos, te metes 2 horas de avión, te metes 45 minutos de taxi y ya casi te vas a correr. O sea, tu cuerpo no está preparado. O sea, es que todo eso también prepara. Es decir, que no solamente es que ese movimiento te viene bien, sino que ese movimiento está preparando tu cuerpo para cuando luego tengas que entrenar. Entonces, para mí es un sumatorio de estímulos todo el rato. Entonces, ese es el cambio que hay que buscar ahí. Todo ese estímulo, ¿no? Entonces, yo lo veo así, lo siento así y me deja bastante tranquilo. Miguel dice también que no es a tope, es a flote. Esa surgió. Tengo marcadas unas cuantas. Esa surgió y la quise compartir con vosotros porque estábamos comiendo después de una competición de nuestros hijos también con otras familias en Yecla, en una ciudad de aquí de Murcia. Y claro, dentro de esa frase que han hecho tanto daño, que también hemos comentado algunas, esa de a tope. A tope siempre. A tope siempre y a tope. ¿Y cómo va? El día, hay que ir a tope. Y no sé, surgió, digo, y le decía, Davor, no es a tope, es a flote. Porque el a tope, la intensidad, lo vemos, quiero decir, la intensidad es incompatible con la duración. Entonces, la intensidad es un estímulo específico. Sea en el entrenamiento o sea en un problema familiar. O sea, la respuesta, la huida o la lucha tiene una duración determinada. Si tú estás con la biología de la lucha o de la huida más de 4 o 5 horas, tú vas a salir muy dañado de ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué me salió, o creo yo que me salió lo de a flote? Porque la alegoría del barco a flote, primero que esté a flote y después que esté más o menos en una dirección que no sea muy equivocada, ¿no? Y luego ya que sea lo que tenga que ser. Otra posible candidata como título al podcast. No es mala, no es mala. No estaría mal. A tope no, a flote. Has comentado de intensidad, también tengo otra idea tuya marcada, Víctor. Dices que la intensidad mediocre constante es donde se acumula el daño. Sí, es que es lo que nos lesiona. O sea, pero es lo que nos lesiona y es lo que nos enferma. O sea, es lo mismo. Pero es que la intensidad, Miguel lo acaba de comentar, la intensidad no son las series, la intensidad es una buena discusión por la mañana, recién levantado con tu mujer. Esa es la intensidad. Entonces, nos obligan a separar estímulos porque tratamos de poner cajitas y entender, bueno, yo esta cajita la domino muy bien, pero es que no es posible. Y yo creo que el gran trabajo está ahí, en entender si por determinadas circunstancias, con las edades que nosotros tenemos y venimos tenemos problemas familiares, de salud, las intensidades están en ese lado. Entonces no puedes pretender meter más intensidad en el sistema. O sea, lo que tienes que darle es más base para poder mantener la intensidad que la vida te obliga a tener en esa determinada época. Y no todos estamos exentos, ¿eh? Yo siento que hace un mes y pico fracasé fuerte, porque me fui a Sevilla a correr un maratón, a correr mi mejor maratón, en un momento en que después te das cuenta de que no puedes hacer eso, porque tu intensidad y tu estímulo y tu carga, una cosa muy importante que la gente olvida, la carga cognitiva, o sea, está a otro lado, y los recursos, o sea, yo creo que una frase que venimos hablando que, o sea, la energía es limitada. Puede ser que no haya día que no lo repita en la clínica con los compañeros. La energía es limitada y los recursos son limitados. Y entonces tú puedes hacer lo que quieras. Pero como tú, es lo de la manta. Como tires para arriba, te destapas. Y es que no hay otra fórmula. Entonces, tienes que tener por lo menos un detector de intensidades lo suficientemente vasto para que veas de dónde vienen en los ámbitos que no sean el entrenamiento. Y ya después veremos si cabe el entrenamiento. Yo ya sabéis que os observo mucho, ¿no? Vuestra forma de vivir, ¿no? Pues siempre veo ahí como personas a las que me gustaría parecerme dentro de unos pocos años, porque tampoco tenemos tanta distancia,
pero bueno, sí que hay una pequeña distancia, ¿no? En tu caso, Miguel, ¿cuál es tu detector? De este que habla Víctor, ¿cómo tú sabes cuando tu sistema se está pasando? Porque claro, creo que los tres tenemos en común personas con inquietudes, muy curiosos, con muchas ganas de vivir, y eso está muy bien, mejor eso que lo contrario, pero nos hace pensar, yo sigo trabajando en eso, de que mi sistema da para mucho más de lo que en verdad da. ¿Cuáles son tus indicadores de...? Pues yo creo que mi reactividad emocional ante situaciones cotidianas, principalmente con mis hijos y con mis alumnos. Entonces yo creo que soy una buena... Si esto me pasaba antes y yo reaccionaba de una manera mucho más calmada, o era capaz de salirme de la situación, pasar a observar la situación como una persona un poco más independiente o ajena, yo creo que sería no tanto el humor diario, que no me cambia mucho, sino la capacidad de no obedecer esa primera... Porque eso requiere, yo creo que a nivel energético, si se pudiera cuantificar el autocontrol, sí, muy costoso. Es muy costoso, es muy costoso. Entonces, si yo de manera casi automática, mi cuerpo por defecto no asigna recursos ahí, porque me imagino que será porque no los tiene, porque la configuración neuronal de ese momento, llamémoslo llamémoslo como queramos, no, como no lo sabemos, pues le llamamos de diferentes formas, ¿no? Si me veo yo ahí que no soy capaz de parar esa reacción, ahí hay una carga alostática, ¿no?, que se llama alta, que a veces se reajusta muy fácil, sí. Incluso de un día para otro, tú detectas eso, claro, corriges un poquito, claro. Pero ahí también yo voy a confesar una cosa. Una vez, y además fue con mi hija, suelo tener más enganches con mi hijo, pero esta vez fue con mi hija. ¿Años? Hará un año aproximadamente. Ella acaba de cumplir 14. Estaría a punto de cumplir 13 o ya tenía 13. Por una situación en la comida. Que yo al rato dije, ¿cómo es posible que yo haya reaccionado de esta manera? Y que haya dicho lo que he dicho. Y digo, yo tengo que estar atento a esto. Y entonces, en el armario en un armario de casa, en la parte me hice así rápidamente una hoja de registro de pérdidas de control. Qué bueno. Eso no lo sabías, ¿eh? Y simplemente el externalizar para mí mismo, ¿eh? Sí. No puse a nadie examinándome. El poder de que alguien te examine, sí. En docencia se estudia mucho, ¿verdad? Tú lo habrás estudiado. El hecho de sentirse vigilado hace que por eso los estoicos decían, pon un sabio detrás de tu hombro, ¿no? Que sepas que alguien te está mirando y te va amigablemente, no a juzgar, sino a acompañar. Y eso me ayudó mucho porque me hizo estar más atento, anticipar mejor, porque la anticipación siempre es un ahorro de recursos muy grande. Lo que pasa es que la gente dice, tengo un caso también muy cercano de enfermedad grave, y cuando hay 2 días a la semana que voy a por mi hija a la pista de atletismo, y en esa pista de atletismo hay mucha gente que conoce a esta persona muy cercana también que tiene una enfermedad grave. Y el comentario cargado de buenas intenciones siempre es decir, hay que ver que no estamos preparados para algo así. Y yo a veces me callo y a veces respondo, digo, es verdad que no estamos preparados. Es posible que no sea posible prepararse muy bien, pero prepararse algo sí. Porque yo le señalo a toda la gente que está entrenando en la pista digo, están entrenando para algo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos en conjunto a prepararnos para algo que además sabemos que va a suceder? Porque sabemos, sí o sí, que antes o después nos van a dar una noticia para nosotros mismos o para alguien muy cercano. Como hemos comentado antes, si no es por accidente, vamos a morir por enfermedad. O vamos a morir después de haber estado enfermos durante un tiempo. Quiero decir, esa capacidad de anticipación, de la que también hablaban mucho los estoicos, de una entrevista previa que tuvimos, ahorra recursos. Es como ahorrar recursos para cuando viene la crisis, en mi opinión. Entonces puede modular y puede aliviar mucho o parte del sufrimiento asociado a eso.
100%, no puedes visualizar o prepararte a todo lo que va a pasar y creo que tampoco sería conveniente. No. Lo que pasa es que mucha gente lo identifica como anticipar un sufrimiento. No. Y yo no, por lo menos la lectura que yo hago no es así. Es decir, y hemos hablado también con los amigos mucho de esto, de temas de conversaciones que hay que tener, que sabes sí o sí que se van a tener con hermanos, con familia, con amigos, con pareja. Y de alguna manera vivimos con la ilusión de que no hablando de eso o sacándola del radar mental la estamos eliminando, pero no. Entonces yo creo que ahí es interesante encontrar alivio en que no hay nada malo en prepararse para aquello que sabes que va a ocurrir. Es que eso es el cuando pase, ya hablaremos, sería cuando vaya a la maratón ya correré. Claro, es exactamente igual. Es igual. Entonces, para mí, entrenamos todos los días para las cosas que sabemos que van a pasar. Y el 99% sabemos que van a pasar. Y ese es, para mí, el gran desafío en ese sentido. Y perfectamente compatible con lo que se llama el disfrute de la vida. Sí. No solo es que es compatible, es que desde mi punto de vista genera mejores condiciones para que el disfrute de la vida sea un verdadero disfrute. Porque has puesto todos los ingredientes encima de la mesa. No solo entrenarse para cosas que a lo mejor no son positivas, ¿no? O sea, que no son negativas, sino para positivas también. Es decir, prepararte para un éxito que te puede pasar de un día para otro, también puede ser una preparación. Tú ya sabes, bueno, los dos lo sabéis, que el hablar de la muerte en el último año para mí ha sido un tema de conversación habitual. Hace justo un año, con el diagnóstico de cáncer de mi madre, yo recuerdo que te escribí, Miguel, qué bien me vino todo el tema de tu podcast sobre estoicismo. Ahora estoy poniendo en práctica cosas que ni me imaginaba que iba a ser capaz de hacer. O sea que yo, al menos, sí que estoy de acuerdo. Los Juegos Olímpicos son todos los días. Pero viene para mí, y a mí ha sido la mayor fuente de fracasos personales ha sido por las conversaciones no tenidas. Entonces yo creo que hay que estar rodeado de gente o generar tu entorno para poder estar rodeado de gente que tenga esas conversaciones, como hemos tenido, ¿no?, en alguna ocasión, de la muerte, de envidia, de celos, de dinero, veníamos hablando de especialización también en tu trabajo y dejar otro ámbito. Entonces eso es lo que hay que entrenar y tener gente a tu alrededor. Por eso los coaches, o sea, para mí, pero no coach suena a psicólogo, sino si somos coach de todos las personas que tenemos a nuestro alrededor. Coach de estilo de vida, ¿no? Sí, o sea, yo me consigo, son educadores y tú tratas de poner orden y yo puedo poner orden en ti y tú puedes poner orden en mí, porque desde fuera necesitas ese foco externo. O sea, si alguien me hubiera preparado el maratón de Sevilla, yo no hubiera fracasado. Pero yo con mis conocimientos fui capaz de fracasar, intentando explicárselo a mis pacientes. Porque cambia. Siempre necesitamos a claro. otro, incluso para las cosas que nos creemos que nosotros somos buenos. Sí. Nos vamos a quedar, si os parece, un poquito más con el tema de la muerte, porque cuesta mucho que se hable, no estaba aquí previsto. No estaba en el guión que no nos has pasado. Efectivamente. Y a ver, yo con mi hermano y mi padre, bueno, antes con mi mujer, evidentemente, con mis hijos, les comenté, cuando me muera yo me quiero ser donante de órganos a la ciencia y lo que sobre me incineráis y me tiráis al mar, aunque esté prohibido que nadie os vea, ¿no? Entonces he hecho mi plan de muerte, ¿no? Estaremos juntos porque yo voy a ir al hornillo. ¿Vas al hornillo? Sí, yo lo tengo. Eso lo tengo. Yo voy a ir al hornillo. Entonces, claro, la muerte es parte de la vida y de la salud, ¿vale? Pero es de lo que menos se habla y es lo único seguro que tenemos garantizado. Habrá más cosas, ¿no? Pero esa seguro. ¿Tenéis algún plan? ¿Víctor? Yo no le tengo miedo a la muerte. No, parece que suena así como muy arrogante, pero no pienso en ella como algo malo. Es decir, si la muerte viene de repente, no te enterarás. Entonces hay poco que preocuparse. Y después, los últimos episodios que he tenido, sobre todo con Tito, con el padre de Sofía, a mí, y después con la muerte de un amigo de mi edad, en 2 años de un cáncer, y después gente que os ha tocado como a ti, gente muy cercana, pero
creo que hay una... O sea, a ver cómo digo esto. Creo que hay un aprendizaje en eso también, muy grande. Y que será parte. O sea, yo creo que mi enfermedad me salvó. La enfermedad que me va a matar, no sé si me va a salvar, pero me dará un aprendizaje. Lo quiero ver así o yo me he construido así. Y también el ver lo que tú puedes dar en ese estadio, yo aspiro a eso. Porque este fin de semana, con unos muy buenos amigos en Benicàssim, no sé por qué salió ese tema, y yo dije, si me dan a elegir, yo aspiro a morirme como se murió Tito, o sea, en la cama, con su mujer, con sus 2 hijas, con la familia, o sea, le faltó decir, oye, que me voy. Hostia, no podemos pedir algo más. Si es con 65, con 65, con 70, con los que toquen, pero ya está muy bien. Que yo creo que pedimos mucho. Entonces, yo el concepto de la muerte estoy tranquilo. No sé por qué. A mí me pasa algo parecido. Me pasa algo parecido y es algo sobre lo que reflexiono a diario a raíz del estudio, de la profundización o de la práctica de todo el estoicismo y de todo el proyecto del podcast. Es un tema muy presente en esa filosofía de vida, que además surge en una época donde la relación con la muerte era mucho más cotidiana de lo que es ahora. Por eso también nos hemos permitido el lujo de alejarnos de una realidad que es la única realidad, que es de lo que tú comentabas, ¿no? Que salvo milagro científico, tecnológico que pueda venir en el futuro, pues a día de hoy esa certeza la tenemos. Y yo sí tengo esbozado, y en negro sobre blanco, no tanto lo que quiero que hagan cuando yo muera, que lo que a los que queden les deje más tranquilos, es sobre todo si me toca la incapacidad o la pérdida de función cognitiva o comunicativa con los demás. Eso sí lo tengo escrito. Bueno, la muerte se asocia muchas veces al dolor, ¿no? Y me gustaría hablar también del dolor, también físico, emocional, o como queramos llamarlo, dolor en general. Y Víctor, tú alguna vez has comentado que sin atención no hay dolor. Y esto lo podemos llevar a muchos ámbitos, pero especialmente con el tema, por ejemplo, haciendo un giro, ¿no? En la conversación con las lesiones, ¿no? Es cómo podemos tener algunas molestias y a lo mejor no estamos lesionados. Actualmente sé que hay algunos debates y que a veces suenan un poco cosas como, bueno, esto no es ciencia, de la lesión está en el cerebro y no está en el músculo. ¿Qué nos puedes, en tu caso especialmente, sé que es un tema muy abierto, pero ahora mismo, ¿cómo lo ves con la información disponible que hay hasta el momento? No soy yo experto en la neurociencia del dolor, o sea, obviamente por mi profesión lo tengo muy de cerca, pero a ver, el gran problema de base es lo que tú has dicho, el dolor está en el cerebro o está en la rodilla. Es que no hay cerebro y hay rodilla, es que es todo un organismo completo que hay una propuesta. El dolor no deja de ser una propuesta y puede ser una propuesta errónea, que eso sucede con mucha frecuencia. Y después también hay un tema que es ¿qué es estar lesionado? O sea, porque ese es un debate. ¿O qué es estar enfermo? Pues Miguel ha definido bien la salud sistémica. ¿Lesionado cuándo estás? ¿Cuando no puedes correr? ¿Cuando corres con molestias? Son términos muy ambiguos. Entonces, yo creo que el dolor no asociado a daño mecánico como el que entendemos de un trauma tiene mucho que ver con factores alejados de la estructura como entendemos nosotros, o sea, como que haya un daño real. Es decir, viene mucho por contextos culturales, por creencias y por experiencias previas. Y a eso a mí me gustaría sumarle a lo que hablábamos antes, a por cómo de estresado, por usar una palabra que todo el mundo, entre comillas, entienda, o de alterado, ya está el sistema de base. Porque eso sí que lo tengo detectado. O sea, el sistema de base cuando él baja el umbral del dolor. ¿Vale? ¿Y qué baja el umbral del dolor? Porque el sistema ya está en alerta. Entonces,
cualquier pequeña cuestión que salga, o sea, va a emerger un patrón de dolor desmesurado, pero la base viene de otras cuestiones. Entonces, tampoco coincido plenamente en que todo está, digamos, en el cerebro, porque hay mucho de base que hace que determinadas personas exacerben determinados movimientos, gestos, posturas que le generen dolor, pero para mí porque su sistema donde fracasa es ahí. En vez de fracasar a nivel metabólico, en vez de fracasar a nivel respiratorio, fracasa a nivel del sistema musculoesquelético, que no deja de ser un esclavo, pero muy potente, porque el músculo es el órgano endocrino más importante, entonces tiene mucho peso. Entonces, no sé si me he explicado bien o... Quería preguntarte, Miguel, por tu situación, porque yo creo que ahí se ven varias de las cosas que hemos hablado y hablando de lesiones. En ese duatlón de Yecla, creo que fue, Sí. te desplazaste y no competiste. Sí. Fue en Yecla, ¿no? Sí, fue en Yecla. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos un poco tu proceso. Bueno, me parece todo un ejercicio en el que yo te dije abiertamente, voy a observar tu comportamiento, a ver cómo lo haces. De hecho, el sentirme observado creo que me hizo tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Y además lo comentamos luego en el grupo de WhatsApp que tenemos. Porque yo quería, yo era en la lucha del estatus que yo tenía, la lucha del estatus, que es la lucha. El juego del estatus. El juego del estatus. Claro, yo en mi diálogo interior, en el que he aprendido a ser también bastante compasivo y bastante amigable, es decir, siempre está la tentación de machacarme mucho a mí mismo, pero he conseguido mejoras en ese sentido. Yo decía, si me arriesgo a correr con esta ligera molestia, puedo mantener el resultado que estoy teniendo y luego la gente me va a felicitar por lo bien que he quedado. Por dar un poco de contexto, tú sueles quedar en los duatlones de aquí de la región de Murcia entre los 5 primeros. Bueno, suelo obtener un buen resultado en la general y en la categoría. Y luego, por otro lado, estaba el sentirme observado, el haberme expuesto públicamente a cómo yo tenía pensado afrontar esa decisión. Es decir, de alguna manera la explicité. Y bueno, al final lo que mi organismo acabó proponiendo fue no correr. Se ve que le compensó más el premio por no correr o que el premio por correr. Te estimuló más el ejercicio de autocontrol, ¿no? Pero hiciste calentamiento. Sí, yo lo que creo que acerté fue en prepararlo todo, en llevarlo todo preparado y decidir y tomar la decisión en el calentamiento previo a la prueba. A mí me gustaría añadir, o sea, que si hemos discutido mucho de esto, si tiene mérito o no tiene mérito, si existe el mérito, pero que la observación cambia lo observado. Entonces, eso es determinante. ¿Por qué? Porque si tiene mérito es que lo compartiese antes. Porque ese feedback, es lo que hablábamos antes, está haciendo de coach. Claro. Ese es el estoico que les tiene detrás. Ya no es solo él, sino es un refuerzo externo de decir, ojo. Y entonces eso te puede llegar a tomar mejores decisiones. Por poniendo un ejemplo, si yo la semana antes hubiera explicado mis sensaciones para el Maratón de Sevilla en el grupo que nosotros tenemos del Litrocata, probablemente si 2 o 3 se hubieran animado a decirme, a lo mejor yo hubiera cambiado el chip y hubiera dicho, pues tienes razón, voy a hacer esto. Pero muchas veces el problema es que estamos aquí. Y el problema es que los que entrenan a esta gente están en la especialización y en entrenar a deportistas profesionales por su propio ego. Claro. Es que es un tema muy importante. La gente, a lo mejor no vamos del tema, pero es que a mí esto me apasiona. Los deportistas profesionales, si los metiésemos en nuestra vida, no podrían entrenar lo que entrenan ni de coña, mucho menos que nosotros. La gente no entiende. Si nosotros tenemos vidas profesionales en todos los ámbitos, a unos niveles de élite mundial. Y entonces queremos meterle 15 horas, 17, 20 horas a la semana de entrenamiento. No es posible. Habéis tocado 2 palabras que a mí me gustan mucho, estatus y el ego, ¿no? Te quiero preguntar a ti, Miguel, por el tema de estatus y a ti por el tema del ego, ¿no?
Porque en tu caso, te cuesta decirlo, pero bueno, como esto sale en imágenes, pues también es algo público, ¿no? Que te mueves pues, con deportistas de élite, pues eso, que has tenido sesiones pues, con Mbappé a estos niveles, ¿no? Por así comentarlo. Sé que te da mucha vergüenza, pero es importante que se entienda para que quien nos esté escuchando pueda entender lo que te quiero comentar ahora. ¿Cómo tú gestionas ese ego que tú fácilmente hoy en día podrías tener muy alimentado? O que tienes la posibilidad de echarte una foto con alguien y pasarla por 500 grupos o subirlo en redes sociales, que no tienes... Y voy a echar la foto de que hoy de los 3 sí la voy a pasar, pero... Sí, pero esto no te va a alimentar el ego. Es decir, esto a ti te puede hacer sentir bien, pues, pero nosotros no somos personas que a nivel de sociedad, de imagen, te pueda inflar el ego, ¿no? Entonces, ¿qué cosas haces tú? Porque se nota que lo cuidas mucho, ¿no? El no fliparse, por así decirlo. Esto una vez, saliendo en bici, lo hemos hablado, ¿no? De decir, oye, ¿tú cómo gestionas el un día estar con estos futbolistas de estos niveles y al día siguiente salir conmigo en bici? Hostia, me gusta mucho más salir contigo en bici. Es que eso es claro. Yo no sé si... Yo creo que si le preguntase a mucha gente diría que tengo mucho ego. Y yo si me hubiera tenido que definir, considero una persona con bastante ego. Yo creo que lo que está diciendo Miguel de entrenar, yo creo que he ido manejando esas cuestiones desde todos los fracasos que he tenido en mi vida. Porque vosotros, la gente cuenta esto, pero la gente no cuenta lo otro. O sea, tú puedes contar todo lo que yo he ganado, todos los sitios en los que he estado, toda la gente, pero ¿quieres que te cuente que me echaron del Ciudad de Murcia y salí así en el Marca y fui trending topic cuando en aquella época? ¿Quieres que te diga que no me renovaron en el Liverpool, que fui al Racing de Santander y me echaron, que fui al Villarreal y me echaron, que se me lesionaron 2 jugadores en un partido de Champions súper importante, que hay gente que me ha dejado tirado, que he montado una empresa y la he tenido que cambiar 4 veces para que funcione ahora? Es que yo tengo tantos éxitos como fracasos y probablemente esos fracasos me han permitido. Entonces, yo cojo mucha distancia de eso. Pero ya no lo hago, me sale solo. Creo que me sale solo. Creo que me sale solo y además me gusta, en el libro de Manu Sola, de cuando tú haces el zoom in, o sea, esto va así, todo el rato. Entonces, como sé que va así, lo que voy a intentar es que sea así, que vaya subiendo un poco, pero hostias, te vas a meter. Y de hecho, yo ahora mismo considero que a nivel profesional no puedo estar mejor. O sea, lo digo no hay arrogancia en eso. Pues yo todos los días digo, a ver lo mal que va a salir, o sea, va a salir algo mal. Se va a ir alguien, te van a echar, pero no lo digo como fustigándome, lo digo para que no te vengas arriba, porque te vas a llevar una hostia muy gorda. Y creo que va a pasar además. Y espero estar medianamente preparado. Pero yo creo que el trabajo es de base. Es la zona 0 y zona 1. Mucha zona 0 y mucha zona 1 para lidiar con estas cosas medianamente. Dentro de que a todos nos gusta sentirnos, no sé, reconocidos y tal. Pero yo te digo una cosa y aquí no es falsa humildad. Yo quiero sentirme reconocido, y veníamos hablando de algo parecido, por las personas que me conocen de verdad. Y sobre todo por las que conocen de dónde vengo, quién soy y lo que tú decías, que idealizo vuestra vida. Sí, pues tú pregúntale a mi mujer. O sea, claro, es decir, de mi mal carácter, de mis discusiones, de un montón de cuestiones. Yo quiero que si algo despierto de interés en algunas personas, que sean las personas que me conocen de verdad y que saben todos mis fracasos, mis errores, mis problemas y mi vida no fantástica. Porque lo otro no me deja tranquilo a mí. Miguel, tema de estatus, ¿cómo enlaza? Que yo sé que es un tema que a ti te genera siempre mucha curiosidad, ¿cómo enlaza con estos temas del ego? Yo creo que, bueno, primero mostrar mi acuerdo con lo que acaba de comentar Víctor, porque es una cosa que le suele preguntar la gente, ¿no? Y bueno, el tema del juego del estatus no es más que un elemento más de mi interés genuino por entender cómo funcionamos. Es decir, puesto que el autoengaño es inevitable, que ese autoengaño sea cada vez más compatible o coherente con cómo funcionamos
como organismos de una especie concreta y mecanismos de funcionamiento programados genéticamente, biológicamente, evolutivamente, a los que no podemos escapar. Lo que pasa es que esa misma, la maldición, ¿no? Como la llama Emiliano Brunner, la maldición del hombre mono, del Homo sapiens, es que, sin entrar en detalles, qué podría ser o qué no podría ser, porque ahí ya entra en juego una mezcla también de creencias y de evidencia científica, o como lo queramos llamar, es que el ser humano experimenta como lo que yo llamo falsos superpoderes, que es como que está al margen de las leyes que rigen el resto de procesos y el resto de especies y el resto de animales y de todo eso, ¿no? Entonces, como somos capaces de reflexionar sobre nosotros mismos, como hemos generado esa metacognición, esa capacidad de experimentar y a la vez reflexionar sobre lo que estamos experimentando, esa capacidad que es la que nos ha hecho pensar que mente y cuerpo pueden ser una cosa diferente, pues a mí el juego del estatus, del que poco se habla para el alivio que podría generarnos, porque es terapéutico, es decir, asumir o aceptar que todo ser viviente lo que persigue para que aumenten las posibilidades de que siga vivo y que además pueda reproducirse y transmitir su genes a la siguiente generación, necesita formar parte de una comunidad y ocupar una buena posición en esa comunidad. Lo que pasa es que el estatus no nos lo da a todas las personas las mismas cosas. Es decir, aquel que cree que en su grupo puede, entre comillas, y sin desplazar a los demás, ascender siendo más amable, pues va a ser más amable. Aquel que va a ser rindiendo más en una determinada capacidad o teniendo más dinero, pues hay grupos en los que tener mucho dinero te quita estatus. Entonces te estimula en el sentido contrario. Hay grupos humanos o sociales, culturales, no da el mismo estatus una determinada conducta en el Tíbet que aquí, o en el mundo árabe que en el mundo occidental. Entonces, esas cuestiones que nos definen y que están antes que la experiencia propia que yo tengo de mi propia existencia, mi sensación de libertad y mi sensación de agencia y de mi noción de responsabilidad y de mérito, todos esos conceptos sobre los que nosotros estamos siempre hablando con nosotros mismos, porque nosotros hablamos con los demás, pero con quien más hablamos, el diálogo interior, pensar, además de forma automática lo hacemos, ¿no? Pues es un tema que me interesa mucho, pero no es solo por una cuestión de curiosidad también, sino pura cuestión de bienestar, de bienestar propio. Es decir, cuando yo me veo queriendo tener la razón y uno lo pasa mal a veces queriendo tener la razón, o cuando tengo que reconocer que no la tengo, si hay una explicación coherente con cómo es la realidad nunca la vamos a desentrañar, ni la vamos a explicar, pero la vamos poco a poco explicando mejor, o sea, como el error, ¿no? No estamos libres del error, pero podemos cometer mejores errores, ¿no? Pues es un tema que me gusta mucho. Entonces, por eso se me ocurrió en aquel momento decir, ahora yo en mi diálogo interior tengo que defender dos posiciones. ¿Qué me da estatus en el rendimiento deportivo y qué me da estatus en esa comunidad tan graciosa que tenemos de amigos que nos gusta el tema de la salud y el rendimiento y todo eso? Pues lo quise enfocar por ahí, por el alivio que me generaba a mí mismo. Es que yo creo que la clave ahí, una de ellas es saber que ese estatus lo llevamos como de fábrica, que no podemos escapar de él, pero luego hacer una propia definición propia de decir, oye, ¿yo qué quiero que me dé estatus? Y ahí tener como una especie de lucha, ¿no? Entre impulsos naturales que tenemos por ese estatus y luego tú decir, oye, no, es que a mí me da más estatus conseguir un podcast en el que entreviste amigos que entrevistar a personas que tienen miles de seguidores y eso las métricas probablemente se podrían ver aumentadas, ¿no? Yo creo que eso es ese ejercicio de, bueno, ¿qué prefiero realmente, ¿no? ¿Cuál es mi estatus? Yo aquí tengo muchas cosas que me gustaría preguntaros, pero en 15 minutos tenemos una reserva de comida. Me haría muy feliz que esta entrevista se hubiera grabado, me daría mucha pena que no se hubiera grabado y también me haría feliz que en el episodio 200 volvamos aquí o en exterior, ya veremos si me hace más ilusión lo segundo que lo primero. Entonces, bueno, simplemente de verdad que daros las gracias por haber hecho este esfuerzo.
por haberle dado caña a esa carga cognitiva en este ratito, que ahora vamos a intentar un poco compensar con la comida, y espero, si no antes, que en el 200 estemos aquí, si seguimos vivos. Claro. Si el destino lo permite. Si el destino lo permite. Muchísimas O gracias. Dios mediante, que es una expresión también muy bonita, que yo he empezado a utilizar porque en base a lo que veníamos hablando también, y cuántas veces hemos hablado del cambio de opinión que hemos tenido hacia lo religioso, hacia las religiones, también por experiencias cercanas que hemos tenido, el sentido que le dan a la gente creyente cuando veníamos de una posición de rechazo, ese tipo de evolución modesta y personal a mí me parece maravilloso. Entonces, yo ahora estoy forzando, te he roto el final de la despedida. Esto es una coma, el 200 seguimos. Que yo siempre he dicho, o he venido diciendo, si el destino lo permite, y últimamente de manera voluntaria estoy diciendo Dios mediante, porque también rindo un poco homenaje a toda la gente anterior a mí que lo ha dicho sintiéndolo. Y yo vengo diciendo Inshallah. A mí me gustaba decir, yo cogí mi versión de si todo va medio bien. Claro. Aunque todo vaya medio bien, pues podríamos vernos aquí. Nos podríamos ver aquí y podríamos hablar incluso de religión, de TikTok, Instagram. Ojalá sea así. Nos han quedado ahí unos temas. ¿De cómo fue tu experiencia en esa red social? Han pasado ya, yo calculo que a lo mejor será por el ritmo de publicación 3-4 años. Lo que sería bonito de mirar hacia atrás. Sí, que son los que ha cumplido ahora más o menos el canal. Exactamente, ese es un poco el ritmo. Así que nada, muchas gracias, nos vamos a comer. Gracias. Perfecto, gracias.